En este vídeo voy a hacer una exposición de películas y series específicas sobre el enatipo 5. Esto va enfocado tanto a las personas de mi audiencia que sean enatipos 5, que quieran ver películas donde se vea reflejada su propia personalidad, como en general a cualquier persona interesada en el enagrama que quiera profundizar más en este patrón de personalidad. En primer lugar, decir que lo voy a hacer por variantes instintivas, no solamente decir estas son películas del enatipo 5, sino que voy a dividir entre películas específicas de cada uno de los instintos, ¿no? Para el 5 conservación, para el 5 social y para el 5 transmisor. Voy a hacer una pequeña exposición de cuáles son las características básicas de cada uno de los subtipos y a continuación voy a presentar las películas y las series. En cualquiera de los casos voy a hacer 10 películas presentadas solamente con la tipificación, no voy a entrar en el análisis de las películas, y también 3 series donde se van a ver cada uno de los subtipos instintivos. Entonces voy a comenzar la exposición con el subtipo 5 conservación, al cual Claudio Naranjo lo llama refugio o castillo, también se lo puede encontrar en algunos libros como cueva. Proporciono una imagen simbólica, ¿no? Que en mi opinión pues básicamente resume este patrón de personalidad, ¿no? Como una puerta que dice do not disturb. Entonces, antes de entrar en la exposición de las películas, me gustaría explicar un poco cómo es el carácter del 5 conservación. Entonces, esto es lo que comenta el experto en enagrama chileno Fernando Herrmann sobre este subtipo. Suelen ser los replegados sobre sí mismos, bueno, los más replegados sobre sí mismos, predomina en ellos el aislamiento, la fijación del 5 en su máxima expresión, y usualmente tienen acentuados problemas de comunicación. Esto es sobre todo lo que les distingue del subtipo social y del subtipo transmisor. Estos 5 conservación son los que tienen más problemas tanto en la comunicación efectivamente de palabras, pero también puede ser la comunicación emocional. Entonces suelen ser los más lacónicos y también los más tacaños emocionalmente. Suelen acumular tiempo y espacio, ¿no? Como he dicho muchas veces, la avaricia del enatipo 5 no es una avaricia material, es una avaricia sobre todo por recursos inmateriales, su tiempo, su energía, sus emociones, el espacio. Reducen sus necesidades de todo tipo, aquí estaríamos hablando sobre todo del ámbito de conservación, y tienen una marcada tendencia defensiva a la retirada, ¿no? Este es el subtipo que más se retira del mundo. Son los más secos, son los más emocionalmente tacaños, aquellos a los que les cuesta más expresarse, abrirse emocionalmente, aislados y solitarios, llegando incluso a ser ermitaños, excéntricos y asociales llenos de rabia. Entonces en el 5 conservación ocurre una paradoja por la cual ellos son amantes de la soledad, pero luego con el tiempo se dan cuenta de que eso es un arma de doble filo y al final tanto aislamiento acaba haciendo que pues efectivamente se sientan vacíos por dentro, lo cual es paradójico porque lo que quiere el 5 precisamente es evitar sentirse vacío, totalmente aislado del mundo exterior, y este es el subtipo del 5 que es más alienado. Luego, son sensibles a sentirse saturados por el mundo porque son los que se sienten con menos energía para afrontar los problemas. Digamos que este es el subtipo del 5 donde menos se ve la flecha con el 8. Evidentemente la sigue teniendo, pero probablemente sea en el que menos se ve. Y estar abrumados por las expectativas de los demás. Esto está relacionado con que sea el más tacaño. Entonces, aislándose más, hace que el mundo no le pueda pedir y por tanto se ve más la tacañería en este subtipo. Usualmente tienen hobbies e intereses solitarios. Bueno, esos todos los 5, pero en este todavía más, porque el 5 social todavía puede compartir sus tótems con el grupo y el 5 transmisor pues puede compartir sus aficiones, su conocimiento con personas selectas, escogidas. Pero este 5 conservación es más para mí mismo y punto. Necesitan tener un espacio enteramente suyo, este sería el refugio, la cueva, donde puedan estar a solas para recargar sus baterías. Dado que este es el subtipo del 5 que se siente como menos energético, ¿no? Por tanto, se siente más drenado cuando tiene contacto con el mundo y rápidamente necesita volver a su refugio a recargar la energía. En ese espacio delimitado, en su cueva, su refugio, pueden ocultarse y seguir el hilo de sus pensamientos. Recuérdense que el 5 es el más mental de todos los genotipos,
generalmente bastante inusuales. Empiezo la exposición con un ejemplo histórico, El hombre que conocía el infinito, que es un biopic sobre el matemático de origen indio Srinivasan Ramanujan. Esta es una película muy 5, dado que tenemos a un 5 conservación como protagonista y luego Hardy, que es interpretado por Jeremy Irons, haciendo de su supervisor de tesis doctoral, es un 5 social, ¿no? Entonces es una película claramente 5, ¿no? Entonces, Ramanujan vemos que es un 5 conservación porque el 5 conservación es el subtipo expansivo del 5, es decir, es el 5 que más se amolda a los deseos de los demás, y eso se ve muy bien en Ramanujan respecto a su sumisión a lo que le dictamina Hardy. Y luego también vemos ese carácter retirado de encerrarse en su estudio larguísimas horas trabajando solo en sus desarrollos matemáticos, en sus teoremas, lo cual es propio del 5 refugio, ¿no? Ese carácter tan mental, pero que se desarrolla aislado del mundo, ¿no? Entonces, un buen ejemplo para conocer a este subtipo. Sigo con otro caso histórico, el escritor Kafka, que Naranjo lo tipifica como 5 conservación. Nótese la preocupación de este escritor por los temas nihilistas, de que si la vida es absurda, eso es muy propio de los 5, ¿no? El 5 es un tipo que tiene una relación totalmente ambivalente hacia el vacío, hacia el nihilismo. Eso se debe a que el enatipo 5, como se ve en la geometría del enagrama, es contiguo al espacio vacío, ¿no? Entonces, esa relación ambivalente que tienen los 5 hacia el vacío también aparece, por ejemplo, en la filosofía budista, ¿no? Con el concepto de suñata, que fue desarrollado por Buda, que el cual era otro enatipo 5, ¿no? Entonces, los 5 no tienen claro si realmente la vida tiene algún sentido, si al final todo es absurdo. Los 5 son las personas del enagrama que más quieren buscar el sentido racional de las cosas, si es que lo hay. Entonces, efectivamente era el tema central de este escritor. Por un lado, los 5 son los genotipos que mejor comprenden que hay un vacío inherente a las cosas, en el sentido de que la mayoría de la percepción del mundo es un constructo psicológico subjetivo, pero por otro lado los 5 tienen una gran aversión hacia sentirse vacíos ellos mismos, y de hecho de ahí nace la avaricia del 5, de una aversión hacia el vacío, ¿no? Entonces, esta película no es exactamente un biopic, sino que toma elementos prestados de la obra de Kafka, pero en cualquier caso es una buena película para adentrarse también en este subtipo. Luego también como ejemplo de biopic, bueno, no exactamente porque se centra sobre todo en el periodo en el que escribió su emblemática obra El guardián entre el centeno, pues tenemos esta película sobre el escritor J. de Salinger. Nótese la flecha con el 8 en lo de rebelde, rebelde entre el centeno. Salinger es un ejemplo histórico de 5 conservación, aunque yo diría que en las últimas décadas de su vida pues llevó al extremo lo de ser 5 conservación y estaba efectivamente súper aislado del mundo, en su refugio, en su casa. No quería conceder entrevistas, no atendía llamadas telefónicas, evitaba en todo lo posible ser fotografiado, aunque siguiera publicando, no quería dar ruedas de prensa ni presentaciones de libros. Entonces, un personaje genial, pero que en este caso estaría representando las facetas más extremas de descentramiento, cuando el 5 Cueva pues lleva su pasión satélite ya a lo neurótico. Luego empiezo ya con personajes ficticios. Entonces tenemos en primer lugar Bruce Banner, de esta película de 2003. Se han hecho varias versiones más, ¿no?, sobre Hulk, pero yo diría que esta es la mejor para ver el carácter del 5, ¿no?, del tipo 5 conservación, ¿no? Entonces, nótese que desde el punto de vista enneagrámico, su transformación es un movimiento de flecha, ¿no? Sería el paso del 5 conservación al 8 conservación, cuando se transforma en Hulk, ¿no? Pero vemos este científico encerrado en su laboratorio. Muchos 5 conservación son así en la vida real, personas que se quedan largas horas encerradas en su trabajo, convirtiendo su lugar de trabajo en su refugio, ¿no? Como efectivamente me parece a mí que es el caso de este personaje. Ya digo, interesante neagrámicamente también por el movimiento de flecha.
Luego la saga Shrek, que hay numerosas películas, tenemos a Shrek como 5 conservación bastante sano. Nótese su relación de amistad con Asno, que es un 7, concretamente un 7 sexual. Shrek es un 5 que está dispuesto a salir de la cueva, la ciénaga sería para él, lo cual sería un ejemplo de flecha sana con el 8. Luego también tenemos en Jurassic Park 1 y 3 al Dr. Alan Grant como ejemplo de 5 conservación, ¿no? Al principio se le ve como medio, pero a medida que va evolucionando la película, pues va desarrollando la flecha sana con el 8 y por tanto va evolucionando de medio a sano. Luego tenemos en la película Corazones en la Atlántida al personaje interpretado por Anthony Hopkins, Ted Brautigan, que este es un 5 conservación. Se ve esta faceta que tiene el 5 conservación de extremo aislamiento del mundo, como hace él, y luego ese carácter tan mental, lo cual en su caso está relacionado con sus poderes psíquicos, ¿no? También como el 5 conservación pues deja entrar a muy pocas personas en su vida, es una persona que es muy distante, como se ve efectivamente en este personaje, pero también se ve una característica del 5 conservación, que es que el 5 conservación es el más protector, es el más cálido de los subtipos del 5, como se ve efectivamente en su relación de amistad con el niño. Luego tenemos la película Cadena Perpetua, donde también el protagonista es un 5 conservación. Y de esta película a mí me gusta resaltar una de las características más importantes del N-tipo 5, si no la que más, la sed por la libertad, que al final es el tema central, en mi opinión al menos, de esta película, como este personaje había sido encarcelado injustamente y a partir de ese momento pues todo su deseo es recuperar su libertad. Si hay algo de lo que no se le puede privar a un 5 es de la libertad, ¿no? Entonces de esto trata, en mi opinión, esta película. Y el protagonista, como digo, es un 5 conservación, que es el más introvertido de los subtipos de 5, probablemente de todo el enegrama. Luego, como ejemplo de 5 conservación insano, tenemos a Smaug en la saga del Hobbit. Recuérdese que Smaug es un dragón que vive en una cueva, como se le llama a este subtipo, cueva, con todo el oro del mundo, donde se ve la avaricia. De hecho, se comenta que él efectivamente tiene un gran deseo de poseer ese oro. Y también se le ve la flecha con el 8 cuando se pone agresivo, y luego su carácter mental por su gusto por los acertijos. Entonces, he de decir que Smaug es uno de los pocos ejemplos que yo conozca de villano en una película que es un 5 conservación. Normalmente los villanos son cualquier subtipo menos un 5 conservación, porque los 5 conservación no son personas que les guste crear problemas en el mundo. Pero aquí tenemos una excepción, ¿no? Un 5 conservación insano que hace de villano. Tenemos este personaje de película, el actor Jeff Goldblum en la película Independence Day. También me sugiere un tipo 5 conservación en estado sano, ¿no? Porque el 5 conservación de todos los subtipos del 5 es el que más se desentiende del exterior, pero este arrima el hombro y en este se ve el humanismo, el deseo de generosidad, o sea, la virtud del 5 por opuesto a la tacañería o a la avaricia es la generosidad, y cómo él resuelve al final el tema de la invasión a través de su inteligencia, pero yo no le veo un social, no le veo que vaya en busca de tótems, ni tampoco lo veo un sexual, porque no le veo la intensidad, ni tampoco le veo la pasión satélite de la confianza. Entonces, diría que es un 5 conservación bastante sano. Luego a nivel de serie, pues creo que sin lugar a dudas, y esto me parece incontrovertible, la mejor serie para enseñar el 5 conservación es Mr. Robot, que para quien quiera profundizar en este personaje, en mi canal se encuentra justamente el análisis del 5 conservación a partir de este personaje, de Elliot Alderson. Un ejemplo de 5 conservación que va sanando a medida que va evolucionando la serie. De empezar con mucha fobia social, lo cual les puede ocurrir a los 5 conservación. Es el 5 que tiene menos recursos de sociabilidad, a poco ir desarrollando su flecha sana con el 8. Luego he escogido como segundo ejemplo para conocer a este subtipo The Good Doctor. El personaje central, Sean Murphy, es un 5 conservación. La pega que tiene esta serie es que el personaje es un autista, entonces evidentemente esto no quiere decir que los 5 conservación sean autistas,
De igual modo que vemos en la serie Big Bang Theory a un 5 social que tiene Asperger, y evidentemente eso no quiere decir que los 5 sociales tengan Asperger, ¿no? Pero sería la patología del personaje, pero si se ve más allá de su carácter de autista, lo que nos queda es un enatipo que es un 5 conservación. Luego, como último ejemplo, esta excelente serie, Los Borgia, el personaje que interpreta Jeremy Irons, el Papa Alejandro VI o Rodrigo Borgia, pues es un 5 conservación, ¿no? Entonces vemos una cosa muy importante sobre el 5 conservación, que es esa madera que tiene el 5 conservación de ser un estratega en la distancia, ¿no? El 5, mi opinión, es el mejor estratega del enagrama, pero al ser conservación, ese carácter estratégico se ve todavía más distante, ¿no? Entonces, él como que va moviendo ficha, pero siempre desde una manera distante, ¿no? Siempre haciendo sus planes de una manera muy, muy hermética, muy, muy cerrada. Este personaje es muy lacónico, muy poco expresivo emocionalmente, como es propio del 5 conservación, y luego también se le ve la flecha con el 8 cuando trata de asuntos políticos. Entonces, una excelente serie para enseñar a un 5 conservación. Entonces prosigo con el 5 social ahora. Tenemos una exposición de 10 películas y 3 series, al cual se le llama Tótem por su tendencia a apuntar siempre a lo más alto, ¿no? A dirigir la vista hacia lo más alto, hacia los superideales, ¿no? Hacia lo extraordinario, ¿no? Lo cual evoca pues la figura de un tótem, ¿no? Que si están aquí las personas, cuando se dirigen al tótem tienen que mirar a lo alto. Entonces sería como un poco como la metáfora de Tales de Mileto, ¿no? Que se cayó un pozo porque estaba mirando a las estrellas, ¿no? Entonces esto sería el 5 social, aquel subtipo del enagrama que más dirige pues, su mirada intelectual hacia aquello que se sale de la esfera del ordinario. Luego, al igual que hice en el caso anterior, pues voy a explicar lo que Fernando Hellman comenta sobre este subtipo, el 5 social, antes de adentrarme en la presentación de las películas. Entonces, dice, quiere encontrar y desarrollar conexiones fuertes con los individuos que comparten sus superideales. Estaríamos hablando aquí del instinto social, pero se separan cuando dice pero se separan, esa sería la fijación del 5, del aislamiento, cuando se sienten forzados a vivir del modo que no está alineado con estas creencias de orden más alto. Efectivamente, en este 5 social, pues este es el subtipo superyoico de los subtipos del 5, sería superyo primario, ello secundario, subtipo superyo. Entonces, al ser el 5 que tiene el superyo más potenciado, se da esta búsqueda por unos superideales, ¿no? El 5 social pues tiene necesidad de algo superior, trascendente al plano ordinario de este mundo, del mundo material. Quiere algo mucho más sutil, mucho más espiritual, mucho más refinado, ¿no? Será como el 5 este que tiene como una especie de madera de alquimista intelectual, ¿no? Que quiere que lo que toque se convierta en oro, ¿no? Entonces también vemos aquí la contradicción, no tan fuerte como en el 5 sexual, que sería el subtipo contrapasional, pero también aquí se ve cierta contradicción entre por un lado ser social y por otro lado ser 5, ¿no? Entonces, digamos que la socialización del 5 social es con más pegas que, por ejemplo, pueda ser la del 7 social u otros enetipos sociales. Porque por un lado estamos viendo ese deseo por desarrollar conexiones fuertes con individuos que compartan esos superideales, eso sería su instinto social, pero por otro lado esto que comenta de separarse, donde estaríamos hablando de su cinquismo. Enfocan el grupo en busca de individuos extraordinarios, esto sería también la pasión de tótem. El tótem no tiene por qué referirse solamente a objetos de conocimiento, también pueden ser personas. Este subtipo del 5 es el más admirativo de otras personas extraordinarias, y también pues hacen, digamos que una colección social de personas tótem, ¿no? De un círculo de contactos con los cuales ellos hablan de sus temas extraordinarios, y a los cuales ellos profesan una gran admiración. Entonces, es muy propio de este 5 social que si ellos suelen ser, digamos, los mejores en su campo, también se relacionan de otras personas de altísima excelencia, ¿no? Por ejemplo, podríamos estar hablando de científicos de primer nivel que cuando van a escribir un artículo, pues hacen una colaboración con otros científicos que también son de
de altísimo nivel, este tipo de cosas, ¿no? Tejer, digamos, redes sociales de contacto entre gente digamos, extraordinaria, ¿no? Luego acumulan estas relaciones, esta acumulación sería acumulación social, esta es la avaricia en lo social, esta es la expresión de la avaricia en el 5 social, y acumulan estas relaciones y sus ideas compartidas y según la visión 5 de valores superiores, ¿no? Les digo que la identificación con el superego está más potenciada en este subtipo del 5 que los otros subtipos, por eso dice esto de valores superiores. Suelen ser los más intelectuales, efectivamente, estamos hablando del subtipo más intelectual de todo el eneagrama. Cuando se dice que el 5 es el intelectual, eso es un estereotipo que no tiene por qué ser cierto, pero en el caso del 5 social sí, este sí que verdaderamente es un gran intelectual, ¿no? No todos los 5 son personas eruditas, pero el 5 que es más probable que lo sea es el 5 social. ¿Por qué? Porque este sería el pensamiento primario, pensamiento secundario, subtipo pensamientos. Por tanto, es el más intelectual de todos los 27 subtipos. A menudo presenta el amor por las ciencias. ¿Sí? Esto del estereotipo de decir que si eres 5 te dedicas a las ciencias, esto se da sobre todo en el 5 social. Digamos que el 5 sexual puede también desarrollar intereses artísticos y el 5 conservación se dedica más también a las manualidades, pero en el 5 social efectivamente vemos la pasión por lo científico más desarrollada que en los otros subtipos, por lo menos en término medio. Dedican su vida a la búsqueda de lo extraordinario y de su ideal, ¿no? He dicho que este es el subtipo superyoico, esos ideales de tótem, ¿no? Esta búsqueda siempre por lo extraordinario porque el 5 social desprecia aquello que es ordinario, por tanto tiene esa necesidad de que las cosas que él toca sean cosas extraordinarias, las cosas que él investiga sean extraordinarias, las personas con las cuales él socializa sean extraordinarias dentro de su grupo de expertos. Para ellos es importante pertenecer a cualquier grupo iniciático. Por ejemplo, una metáfora sería la masonería, donde se discuten temas esotéricos, donde solamente unos iniciados pueden entrar y discutir. Esto sería una buena metáfora para cómo es la energía del 5 social, cuya red de comunicación sea el conocimiento esotérico, cuestiones que normalmente a la mayoría de los mortales no necesariamente que no le interesen, sino que ni siquiera saben que ese tema, que ese campo exista, ¿no? O una misma abstrusa afición y que esté íntimamente relacionado con su gurú, ¿no? Ellos se relacionan con los demás en posición de que ellos son los gurús que van a exponer al grupo los grandes conocimientos extraordinarios. O también se pueden relacionar socialmente en busca de otros gurús que les indiquen cómo encontrar esos tótems. Se relacionan con los demás a través del conocimiento, dado que ya digo que este es el 5 más intelectual, ya sea en forma de aprendices y discípulos o de maestros e instructores, pero no en forma de iguales. Efectivamente, el 5 social nunca se relaciona con otra persona de igual a igual. Esto está relacionado con esta pasión del tótem que evoca algo que está muy en lo alto, ¿no? Entonces, tanto como que consideran que la otra persona sea el maestro o el instructor que está muy en lo alto, o que ellos son los maestros de los demás del grupo y ellos por tanto están en una figura muy alta. Sus grupos suelen ser pequeños o reducidos. Bueno, esto sería el minimalismo del 5 en interacción con el instinto social. Podría mofarse de la raza humana considerándolo una manada de estúpidos, ¿no? Esto sería la arrogancia intelectual del 5 en interacción con el instinto social. Disfrutan del intercambio en cualquier código lingüístico que solo conozcan los iniciados. Esto efectivamente es muy típico del 5 social. Digamos que a ellos les gusta formar grupos donde se discutan temas de un altísimo nivel de intelectual, donde para entrar siquiera en la discusión y en la jerga que se utiliza, jerga académica, jerga científica, sea necesario haber pasado por un gran proceso de formación, ¿no? Entonces esto de expresarse en un código lingüístico que solo conoce los iniciados es porque, por ejemplo, son las típicas personas que, digamos, si son matemáticos, pues les encanta ir a congresos internacionales de matemáticas, donde se trata de conceptos y de temas que una persona ordinaria que entra ahí no se entera de qué están hablando, porque están utilizando una jerga intelectual muy avanzada, de la cual una persona ordinaria no va a conocer esos conceptos a menos que haya hecho esa formación.
Y entonces el 5 social sabe que solamente los más selectos de la sociedad van a ser capaces de entender su comunicación, su lenguaje. Entonces, efectivamente, es muy propio del 5 social que cuando se relacionan con otras personas de ese grupo de personas extraordinarias intelectualmente, pues si una persona ordinaria fuera allí, pues esos códigos lingüísticos les parecerían ajenos, no entendería de qué se habla. Entonces, efectivamente, ellos, dada esa especialización a la que tiende el 5 en interacción con el instinto social, pues es muy propio de que los 5 sociales pues utilicen una especie de jerga de expertos, de modo que para también entenderlos a ellos tú necesites ser otro experto. De lo contrario te están expulsando del grupo, ¿no? Les atraen los títulos, diplomas, condecoraciones y otros símbolos de poder intelectual, dado que este 5 social es el subtipo del 5 que más desea, dado que en el enagrama budista precisamente este lo correlacionaba yo con el subtipo deseo, un reconocimiento por su condición de gran intelectual. Esa ambición que tienen por ser los gurús y por tanto que eso se reconozca en forma de diplomas, condecoraciones. Sería un poco como Sheldon Cooper, que siempre está diciendo que quiere ganar el premio Nobel, ¿no? Eso sería un poco exagerado, pero básicamente es eso. Los 5 social quiere que las personas del grupo al que ellos se dediquen, la física, la psicología, lo que sea, a ellos les tengan en gran estima por sus aportaciones e innovaciones. Se les relaciona con los estereotipos de chamanes y sabios. Y efectivamente lo que en la antigüedad era el chamán, aquella persona que tenía esos poderes de curación a través de conocer las plantas medicinales, etcétera, y que también hacía como puente del grupo con un mundo extraordinario, con una esfera extraordinaria, la esfera de los espíritus, etcétera. Pues efectivamente los chamanes serían la energía de un 5 social. Suelen compartimentar todas las áreas de su vida. Bueno, esto en realidad ocurre con todos los subtipos del 5. El aislamiento no es solo del mundo exterior, sino que aíslan y separan todas sus áreas, dificultando la integración de los diferentes espacios. De nuevo, esto aplica a todos los subtipos del 5. Son como esos muebles llenos de cajoncitos perfectamente separados y compartimentados para que nada se mezcle. Están bien diferenciados los colegas del trabajo, los familiares, los amigos. Entonces, lo que está explicando básicamente es la compartimentación que hace el 5 en interacción con el instinto social. Entonces, compartimenta distintos grupos. Aquí está mi grupo de trabajo, este es un compartimento, luego otro compartimento estanco, separado, sería el grupo de mi familia o el grupo de mis amigos, etc. Cada grupo tiene su espacio, como estoy diciendo, esto sería la compartimentación del 5 en interacción con su instinto social, su cajoncito aislados para no contaminarse. Empiezo con esta película relativamente poco conocida que tiene como protagonistas a dos personajes históricos, Carl Friedrich Gauss y Alexander von Humboldt. Entonces, Gauss es un ejemplo histórico real de tipo 5 social y aquí vemos una película donde se retrata a este personaje histórico. Luego también tenemos otro personaje histórico del cual se ha hecho una película bastante buena en mi opinión, La teoría del todo, que trata sobre la vida de Stephen Hawking, que de nuevo es un ejemplo histórico del subtipo del 5 social bastante sano. Aquí voy a hacer una pequeña digresión en homenaje a Stephen Hawking, un científico al cual yo profesaba una gran admiración, del cual me leí todas sus obras, que dice: recuerda mirar a las estrellas y no a tus pies, lo importante es que no te rindas. Entonces, la primera parte de la frase, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto que he comentado de que el 5 social siempre dirige su mirada hacia lo alto, el tótem. Entonces, recuerda mirar a las estrellas. Claro, para él el universo era su tótem, ¿no? Y no a tus pies. Entonces, esta es una frase totalmente de 5 social. Luego, cuando dice lo importante es que no te rindas, aquí estaríamos viendo una flecha positiva con el 8. Luego tenemos también Ágora, de nuevo otro personaje histórico, la figura de Hipatia de Alejandría. Me da la impresión en la película que su padre también podía ser otro en el tipo 5, quizás del subtipo conservación. Entonces, en esta película vemos bastantes enatipos mentales. Tenemos la protagonista, que es una 5 social. Luego, este personaje me da la sensación de que es un 7 social. Y este creo que es un 6 conservación, ¿no? Entonces, una película muy mental, pero vamos, la protagonista es una 5 social. Luego tenemos esta película relativamente reciente, Madame Curie, que trata sobre un biopic, ¿no? Que trata sobre esta científica polaca
que ganó 2 premios Nobel. Entonces, de nuevo, he seleccionado otro ejemplo histórico. Y esta película es relativamente poco conocida, pero muy buena. Luego también tenemos esta excelente película, muy bien ambientada, muy bien recreada, sobre el naturalista padre de la evolución Charles Darwin, que también pertenecía a este subtipo, a los 5 tótem. Luego tenemos dos películas, Buda el Gran Viaje y Buda 2 Camino a la Iluminación. En esta película me gustaría subrayar que más que para conocer al subtipo 5 social, estas películas están bien para conocer la idea santa del enatipo 5, la santa omnisciencia, la santa transparencia, porque cuando el personaje de Buda en esta película hace sus diálogos, básicamente lo que está describiendo es eso, es la interconexión entre los seres vivos, el humanismo. Básicamente está hablando de los mejores ideales y de la idea santa de un enatipo 5. Y Buda de nuevo es un ejemplo histórico de 5 tótem, el iluminado. Luego tenemos esta película de 2010, La Red Social, que es un enatipo 5 social tirando a nivel insano, no insano, pero medio insano, donde se ven las características más narcisistas que puede adquirir el 5 social de soberbia e intelectual en el grupo. Entonces, de nuevo, otro ejemplo histórico, el personaje de Mark Zuckerberg, de otro 5 social. También tenemos otro biopic sobre el matemático y padre de la informática Alan Turing, Descifrando Enigma, una gran película para conocer al subtipo del 5 social, donde se ve particularmente el aspecto de reverencia que tiene el 5 social hacia sus tótems, que en su caso era hacia la máquina que pretendía construir para descifrar los mensajes cifrados de los nazis. Luego pongo esta película de la cual se han hecho muchas versiones, pero yo me voy a centrar en la que es la mejor de todas y la mejor también para nosotros explicar el 5 social. Viaja al centro de la Tierra, este actor James Mason es el que hace el protagonista, el científico Sir Oliver Lidenbrock, que de nuevo es un ejemplo de 5 social. Luego tenemos en la saga de X-Men, de las cuales hay muchas películas, el profesor Xavier como otro ejemplo de 5 social. Es evidente su condición de gran intelectual, que se relaciona con su grupo, el grupo de los X-Men, como el especialista, el subtipo más mental del grupo. Y también se ven aquí características muy sanas del 5, como puede ser el humanismo, por ejemplo, su conflicto con Magneto, que él aboga por tener una relación armoniosa entre mutantes y Homo sapiens, lo cual estaríamos hablando de el humanismo, que es el ideal del enatipo 5. Por tanto, este sería un 5 social bastante sano. Luego, para acabar con un ejemplo de una serie, la recién estrenada Fundación, el personaje del científico de Harry Seldon es un 5 social, ¿no? Yo todavía no he visto esta serie, pero yo me leí todos los libros de Fundación en mi adolescencia, entonces recuerdo muy bien a este personaje, es un 5 tótem. Luego, como segundo ejemplo de serie, he seleccionado a la que probablemente sea una de mis series favoritas de todos los tiempos, la he visto varias veces, Buffy Cazavampiros. El personaje de Rupert Giles es un claro ejemplo de un 5 social. Decir sobre el 5 social que Naranjo lo llama bibliófago, es decir, una persona que le encanta devorar libros, lo cual se corresponde efectivamente con este personaje, que dice la frase muchas series propias de un enatipo 5, ¿no? Como mis roles de observador y cosas así, ¿no? El observador de Buffy, ¿no? Ahí al enatipo 5 se le llama justamente el observador, ¿no? Entonces, un ejemplo paradigmático de subtipo del 5 social. Luego, para acabar, como tercer ejemplo de serie sobre el 5 tótem, pues he seleccionado la serie Genius Einstein, que se encuentra completamente analizada capítulo por capítulo en mi canal, ¿no? Para quien quiera conocer mejor a este subtipo, pues le animo a que vea mi análisis si aún no lo ha visto. Luego acabo con el 5 sexual, al cual Naranjo lo llama confianza, o Rizzo y Hudson lo llaman este es mi mundo. Entonces pongo los dos nombres que se le dan. Rizzo y Hudson se refieren con este es mi mundo al hecho de que el 5 sexual, transmisor, comparte la gran riqueza de su mundo interno. También eso está relacionado con el hecho de que sea el contratipo. Los 5 son el enatipo que
disfruta más de la riqueza de su mundo interior. También por eso se aíslan del mundo exterior, porque ellos sienten que su mundo interior privado es más interesante. Pero el 5 sexual se caracteriza porque comparte esa riqueza intelectual, emocional, esa riqueza interna suya con los demás, ¿no? Pero no con cualquiera, tiene que ser personas de confianza, ¿no? Entonces, de ahí este es mi mundo, dado que es el 5 que presenta a los demás la gran riqueza de su mundo interior. Entonces, al igual que he hecho en los casos anteriores, pues presento primero la descripción según el experto Fernando Herman sobre el subtipo de 5 sexual y a continuación paso a presentar el listado de películas y de series. Como saben los suscriptores de este canal, este es mi subtipo, entonces yo puedo hablar de este subtipo en primera mano. Entonces dice, confían en pocas personas pero de forma plena. Bueno, yo como 5 sexual puedo decir, la explicación de esto se debe a que el 5 sexual pone un umbral muy alto de confianza. Digamos que de partida el 5 sexual es una persona bastante desconfiada. Entonces, cuando se pone un umbral muy alto para poder confiar, dos cosas se deducen. Una de ellas es que las personas que realmente superen ese umbral realmente van a ser personas que merezcan confianza, ¿no? O sea, digamos que la mayoría de las personas ponen un umbral en el 50% de nivel de confianza, el 5 sexual necesita un 90%, ¿no? Y la otra cosa que se deduce es que precisamente por poner ese umbral tan alto, pocas personas van a ser capaces de superarlo. Por esa razón es que confían en pocas personas, pero de forma plena, porque ya digo, van a ser un círculo muy selecto, esas personas que realmente se ganen su confianza, pero digamos que son personas que el 5 sexual dice, pues efectivamente estas personas realmente merecen que yo me abra con ellos, merecen la confianza, ¿no? Entonces, en mi opinión, la explicación en primera persona de la confianza es que el 5 sexual lo que quiere es poder presentarse ante otra persona tal como es, presentando su personalidad sin tapujos. Mientras que el 5 conservación es una persona muy hermética, el 5 sexual, al ser el contrapasional, está en contra de ese carácter tan hermético. Por tanto, lo que hace el 5 sexual es que se muestra tal cual es y le pide a la otra persona que también haga lo mismo, que se muestre tal como es. Entonces, eso en mi opinión es lo que significa la confianza, ¿no? Luego, pueden relacionarse con el mundo a través de una sola persona. Eso es el minimalismo del 5 en interacción con el instinto sexual, ¿no? Entonces, el 5 sexual pues va a escoger este grupo selecto de personas. Otro nombre que se le da al 5 sexual también es de exclusividad, porque son muy pocas personas. Y con estas personas pues lo que busca es una fusión, una unión intensa, ¿no? De acuerdo con el instinto sexual. Es parecido el 5 sexual al 5 social en el sentido de que busca un círculo de personas extraordinarias, pero la diferencia es que el 5 social lo ve como un medio para un fin, mientras que el 5 sexual lo ve como un fin en sí mismo. Me explico. 5 social quiere ese círculo de personas extraordinarias para continuar su búsqueda de superideales. Realmente para el 5 social la finalidad son esos tótems, esos superideales. Mientras que el 5 sexual, como su instinto es el instinto 1 a 1 sexual, realmente ve en esa confianza, en esa intimidad, en esa relación de tú a tú con la otra persona, el fin. No, el 5 sexual no tiene esa búsqueda de superideales. Si acaso la búsqueda del 5 sexual es precisamente de esa persona extraordinaria que vaya a estar por él, ¿no? Con la cual pueda desarrollar una gran confianza. Es decir que el 5 sexual por esta razón es probablemente el subtipo más romántico de todo el enagrama, porque hay muchas fantasías de encontrar esta persona especial de confianza, pero no solamente, como se ve en muchos libros, no solamente se alcanza esa confianza con la pareja, también puede ser con también miembros de la familia, pueden ser amistades, no es necesariamente la pareja. O dice, la amistad está basada en compartir confidencias. Bueno, yo diría en revelarse tal como uno es. La amistad consiste para un 5 sexual, ya digo, yo lo puedo decir en primera persona, yo me muestro tal como soy y también te pido a ti que haga lo mismo, muéstrate tal como eres. Transparente, ¿no? Si el 5 es, en general, es un carácter cerrado, este al ser el contrapasional, pues va en contra de ser cerrado, por tanto quiere ser transparente, ¿no?
Pero la pega está en que el 5 sexual es muy exclusivo, no lo hace con cualquiera. La intimidad es equivalente a compartir secretos. Sí, efectivamente, o sea, en el sentido de que, como se ve en la topología del enagrama, el 5 está en lo más profundo, por tanto el 5 lo que quiere son temas profundos con la otra persona. Al 5 sexual, las conversaciones superficiales le desquician. Un 5 sexual quiere tener conversaciones profundas con otras personas. La intensidad del instinto sexual también desde un plano intelectual, ¿no? De decir, qué conversación tan apasionante hemos tenido. Suelen presentar una apariencia de frialdad y confianza en sí mismos. Ya dije que cuando estaba tipificando a Beth Harmon que el 5 sexual, la confianza no es solamente una confianza en otras personas, del mismo modo que el tótem del 5 social no solamente son objetos intelectuales, sino que también pueden ser personas tótems, incluidos ellos mismos, que finalmente quieren convertirse en tótems. De igual modo, en el 5 sexual, esta confianza no solamente es confianza en otras personas, también es una confianza en sus capacidades, confianza en la vida, confianza en ellos mismos. Por tanto, si por contraposición al 5 conservación, donde vemos más débil la flecha con el 8, en el 5 sexual vemos más fuerte la flecha con el 8. Ya digo que en general los contratipos tienen más potenciada la llamada flecha de integración, ¿no? Entonces, el 5 sexual se presenta con más seguridad en sí mismo de lo que lo hacen los otros subtipos del 5, y cuando habla es mucho más apasionado, y es el 5 que menos problemas tiene en entrar en un intenso debate intelectual con otra persona hasta lograr imponerse, ¿no? Es una persona intelectualmente apasionada y con mucha seguridad en sus propias capacidades intelectuales y con, ya digo, con un aire de confianza en sí mismo. Pueden tener también los 5 sexuales arrogancia intelectual. De hecho, yo diría que el 5 sexual es el más arrogante de los 5. Pero la diferencia con el 5 social es que el 5 social es más bien a nivel de yo desprecio al común de los mortales, el de instinto social, mientras que el 5 sexual sería como tú estás diciendo una tontería. Más bien la arrogancia intelectual del 5 sexual sería más bien como de tú a tú, mientras que el del 5 social, cuando se muestra arrogante, sería despreciando a conjuntos de gente, y el 5 sexual más bien sería lo que acabas de decir es una tontería, ¿no? O yo soy más listo que tú. Claro, nunca lo llegamos a decir de esa manera, sino es como que lo que va de segundas es eso. Muy convincentes en sus ideas, eso es porque los 5 sexual tienen esa gran seguridad en sí mismos, en sus convicciones. Ya digo, son el subtipo contra, el solución dominante de los 5 en sus relaciones interpersonales. Entonces son los 5 que más pugnan en un debate, mientras que el 5 conservación es muy de rehuir los debates acalorados. El 5 sexual todo lo contrario, el 5 sexual cuando está en esos debates intelectuales acalorados se apasiona, ¿no? Y con una potente imaginación. Sí, efectivamente, el 5 más imaginativo es con diferencia el 5 sexual. Mi opinión es que eso se debe a la flecha con el 7 sexual, que es el carácter más imaginativo de todo el enagrama, y el 5 sexual está conectado. También este 5 sexual es el subtipo del 5 que tiene más inquietudes artísticas. Lo vemos, por ejemplo, en muchos artistas que han pertenecido a este subtipo, ¿no? Por ejemplo, el compositor Chopin, o también poetas, como por ejemplo Gustavo Adolfo Bécquer, también era un 5 sexual, o Antonio Machado, etc. Presentan una actividad de contactos muy intensos, esto sería el instinto sexual, seguido de largos periodos de aislamiento. Aquí estaría la pugna de este 5 sexual como contrapasional, entre, por un lado, esas rachas de contactos muy intensos que le pide el instinto, y por otro lado su cinquismo que le dice, bueno, ya está bien, ahora me vuelvo a aislar y luego cuando mi instinto me vuelva a pedir que me fusione, que tenga una actividad intensa de contacto con otra persona, pues ya vuelvo, ¿no? Entonces sería como una especie de ping-pong entre el instinto y el enatipo, ¿no? Así se mueve el 5 sexual en tanto que contrapasional. Se manifiestan una fuerte sexualidad entregando sexo en lugar de sentimientos. Suelen exigir demasiado a sus íntimos y entregar muy poco cambio. Bueno, esto sería la tacañería del 5, y lo de exigir demasiado a sus íntimos, esas serían las personas de confianza del 5 sexual. Entonces, al igual que en los casos anteriores, voy a comenzar ofreciendo ejemplos de personajes históricos, ¿no? Biopics basados en personajes históricos, en este caso pertenecientes al subtipo del 5 sexual. Entonces tenemos estas dos películas,
Ludwig II de 1973 y Ludwig II versión 2012. Personalmente me gustó más la versión de 2012, pero las dos son películas excelentes. Este personaje histórico, en efecto, era un 5 sexual. Recuérdase que el 5 sexual se dice que vive en su mundo, que es el 5 que tiene más imaginación, más fantasía, por la flecha con el 7 sexual. Y este personaje histórico era un rey que se creaba su propio mundo, y un mundo de auténticos ensueños, que también tenía esa vena romántica. Entonces, por ejemplo, en la película esta se le ve la confianza con su prima Sisi, ¿no? La pasión satélite del 5 sexual, que se llama Confianza, y cómo dejaba entrar a muy pocas personas en su mundo. Eso es típico del 5 sexual. También se ve la extrema sensibilidad que él tenía, eso es también muy propio del 5 sexual. El 5 sexual es un 5 que se parece mucho a un 4. Claudio Naranjo lo llama un hipersensible. Entonces, una película excelente para adentrarse en el subtipo del 5 sexual. Sigo con el listado de películas históricas. Tenemos por un lado El día que Nietzsche lloró, esta película, y luego Lou Andrea Salomé, que es esta película de 2016. Entonces, paso a explicar. El día que Nietzsche lloró tiene a Nietzsche como protagonista, mientras que esta, Lou Andrea Salomé, evidentemente tiene a esta figura histórica, ¿no? A esta psiquiatra o psicoanalista de origen ruso como protagonista. Sin embargo, el personaje de Nietzsche tiene un papel muy importante en la película, aunque secundario, pero de los secundarios más importantes, ¿no? La protagonista indiscutiblemente es Lou, dado que es un biopic suyo. Entonces, aquí hay un trade-off, porque esta película tiene indiscutiblemente a Nietzsche como protagonista, mientras que esta lo tiene como secundario. Sin embargo, yo que soy un gran conocedor de la figura de Nietzsche, yo he leído casi todas sus obras y he leído su biografía, puedo afirmar que esta película no le hace tanto juicio al Nietzsche histórico como lo hace esta película. Entonces, la documentación de esta película es muy superior a la de esta. Esta realmente está basada en una obra literaria de ficción, ¿no? Lo que presenta esta película es ficticio, mientras que lo que presenta esta película sí es histórico. Además, muchas de las frases que dice Nietzsche en esta película son frases documentadas que él dijo, ¿no? Por ejemplo, la primera frase que le dijo a Lou Andrea Salomé nada más conocerla, que se la dice en la película, esa frase está recogido por sus biógrafos, que es exactamente lo que dijo, ¿no? Entonces, ya digo que hay un trade-off, porque esta tiene a Nietzsche como protagonista, pero no es tan fidedigna, mientras que está mucho más fidedigna, pero lo tiene como un secundario. Sin embargo, esta película, la de Lou Andrea Salomé, tiene un bonus, y es que realmente yo lo que quiero es transmitir cómo es el 5 sexual, ¿no? Entonces, no solamente sirve el personaje de Nietzsche, sino que también he puesto el personaje de Rilke, que también aparece en esta película, fue un pretendiente de Lou Andrea Salomé. Y Rilke también es un ejemplo histórico de 5 sexual, ¿no? Entonces, esta película ofrece un 2x1, dado que en ella tenemos dos secundarios muy importantes y los dos son en el tipo 5 sexual. Rilke, por cierto, lo tipifica Naranjo como 5 sexual en la obra Dramatis Personae. Luego tenemos también esta película histórica, Chopin Desire for Love. Yo he visto todas las películas sobre la biografía de Chopin y me quedo con esta, así que es la que recomiendo. Está muy bien documentada. Muchas de las frases que dice Chopin en la película son frases que se sabe que él dijo, o eventos que suceden en la película que no son ficticios, sino que son cosas que se sabe que ocurrieron. Entonces, es de una película de origen polaco, hecha con mucho esmero, y es la película que yo recomendaría, ¿no? Lo malo es que no está doblada al español, pero puede verse subtitulada al español. Entonces, de nuevo, otra película para adentrarse en el 5 sexual y su gran sensibilidad. Luego también tenemos este personaje histórico, Hannah Arendt. Yo cuando vi su película por primera vez no sabía que era una 5 sexual, ¿no? Pero como la retratan en la película,
Claro, también depende de si los guionistas han hecho un buen trabajo, ¿no? Pero tal como la retratan en la película, sería una 5 sexual. Se ve que ella es muy apasionada cuando está debatiendo intelectualmente, que defiende con mucha firmeza sus ideas. El 5 sexual es el de los subtipos del 5 el que es más apasionado a la hora de defender sus opiniones, su visión del mundo. Y luego también vemos la importancia de la pareja, que eso es muy propio también del 5 sexual, ¿no? 5 sexual ve a su pareja como igual que el 5 conservación ve a su refugio como el lugar de descanso, 5 sexual ve a su pareja también como el espacio de descanso, ¿no? Ahora que estoy yo a solas con mi pareja, ¿no? Y eso se ve muy bien en Hannah Arendt. Luego también, evidentemente, ese carácter extremadamente incisivo mental propio de los 5, pero ella, en tanto que transmisora, pues se le ve, ya digo, defendiendo muy apasionadamente sus ideas y luego transmitiendo, ¿no? Este personaje siempre está transmitiendo su inteligencia, sus ideas, como es propio del 5 sexual. Luego también tenemos otra película histórica, el caso Fisher, que no es exactamente un biopic sobre Bobby Fischer, sino que se centra particularmente en el episodio de su vida que yo diría que, y cualquier persona creo que estaría de acuerdo, que es el más importante, ¿no? Cuando disputó el match por el campeonato mundial en 1962 en la ciudad de Reykjavik, ¿no? Entonces, Fisher es un ejemplo histórico de 5 sexual. Ya dije en el vídeo de Beth Harmon que Walter Tevis se basó en parte en Bobby Fischer para crear al personaje de Beth Harmon. Vemos varias de las características del 5 sexual, la competitividad más fuerte en el 5 sexual que en los otros subtipos del 5, como suele ser en general respecto a los sexuales transmisores comparados con las personas de distinta conservación o distinto social. También vemos el lado insano que puede tener el 5 sexual, de excentricidad, que yo diría que en el 5 sexual es más agudo que los otros subtipos del 5, porque los otros subtipos del 5 también pueden ser excéntricos, pero se lo guardan más, porque están más aislados, mientras que el 5 transmisor, por tener ese instinto transmisor, pues cuando el 5 sexual es excéntrico, lo transmite, ¿no? Y yo creo que Fischer tenía en el lado insano bastante de excentricidad. Era un genio, de eso no cabe duda, pero luego también tenía sus aspectos psicológicos insanos, ¿no? También vemos cómo él demuestra muchas veces ira en la película. Eso sería la fuerte flecha con el 8 sexual. Ya digo que entre los subtipos del 5, el que es más cohibido, el que más problemas tiene con mostrar la ira es el conservación, pero el sexual es lo contrario. El 5 sexual es el que más muestra sus emociones, incluida la ira. Es el 5 que tiene menos problemas en mostrar ira, es el 5 sexual. Por eso en el enagrama budista yo lo tipificaba como aversión primaria, ignorancia secundaria, subtipo aversión, ¿no? Es en el que 5 que en el que más destaca el veneno budista de la aversión, ¿no? Luego también vemos la arrogancia intelectual, eso es propio del 5 sexual y evidentemente la enorme capacidad de concentración, ¿no? que tenía, como todos los enagrama 5, y que a través del ajedrez pues él era capaz de, digamos, fusionar el gran don que tienen los 5 para la concentración con la estimulación del juego, que hay, en mi opinión ahí estaría entrando su instinto sexual, ¿no? El instinto sexual de los 3 instintos es el que más busca sentirse estimulado, y también está relacionado con la llamada personalidad autotélica, ¿no? La personalidad que desea entrar en estados de flujo, como evidentemente era el caso de Fischer con el ajedrez. Luego ya películas ficticias sobre 5 sexual, pues tenemos a esta película que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Contact. De hecho yo también me leí la novela. Entonces el personaje que interpreta Jodie Foster es una 5 sexual, ¿no? Aquí la estamos viendo con su pareja de confianza. Vemos en ella la flecha con el 7 sexual, por ejemplo, cuando al final de la película pues se queda maravillada, dice esto es poesía, ¿no? Ahí se estaría yendo al 7 sexual cuando contempla ese sistema que habían construido los extraterrestres, ¿no? Luego también se ve cómo ella defiende sus ideas a capa y espada. Eso también es propio del 5 sexual, que es muy apasionado.
Y luego también vemos una característica del 5 sexual, que es que se fusionan muy estrechamente y luego pasan a separarse y luego a lo mejor se vuelven a fusionar y luego se separan. Ahí vemos la contradicción entre el enatipo y el instinto, ¿no? Entonces, ella tiene una relación al principio cercana, luego se distancia, luego vuelve a ser cercana. Entonces eso es lo que estaba explicando al principio Fernando Erdmann, que el 5 sexual, pues cuando su instinto le dice tienes que tener una relación estrecha, lo hace y luego cuando su cinquismo le dice, bueno, y ahora retírate, efectivamente ya lo hace, ¿no? Entonces, una película muy buena también para ver al 5 sexual. Luego también pongo esta película Hair, que en mi opinión está muy bien también para enseñar cómo es el 5 sexual. Se ve particularmente bien la pasión satélite, la confianza, que en este caso el protagonista, Theodore, desarrolla con una inteligencia artificial. En mi opinión, la razón para ello también podría ser que 5 sexual pone unos estándares muy altos a la hora de buscar pareja, entonces eso, en mi opinión, le lleva a él a decir, como en el plano de los humanos no soy capaz de encontrarlo, pues me voy a ir a la inteligencia artificial, ¿no? Aunque al final de la película tiene un centramiento al 8, que es cuando el 5 toma contacto con la realidad y se da cuenta de que eso no puede seguir así. Y entonces en los últimos instantes de la película se ve como él ya está haciendo un acercamiento físico real, ¿no? Ahí, en mi opinión, se estaría viendo el centramiento con el 8, ¿no? Pero en general de esta película lo que me gusta subrayar es, ya digo, cómo se ve la pasión satélite, de la confianza, y también cómo este personaje tiene cierto carácter filosófico, ¿no? Como eso propio de los enatipos 5, ¿no? Que son los más filosóficos de todos los enatipos, en mi opinión. Luego también tenemos este personaje ficticio, Powder. Esta película hay varios 5. El personaje que interpreta Jeff Goldblum me da la impresión de que también es un enatipo 5, pero no sería un sexual. Diría que es un conservación. El personaje de Powder sí es un 5 sexual, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación de confianza que él establece con la chica. Y luego también se ve la metáfora de la electricidad como, en mi opinión, una metáfora bastante acertada del instinto sexual, ¿no? Las personas que tenemos instinto sexual dominante, pues notamos como una especie de electricidad interna, ¿no? Y también creo que los demás también la notan, ¿no? Los sexuales son los más eléctricos, ¿no? Y en esta película eso pasa del terreno de la metáfora a la característica central del personaje, ¿no? Entonces, una película también muy inteligente metafóricamente para explicar cómo es el 5 sexual, ¿no? Ese tipo tan mental, pero al mismo tiempo con una especie de halo eléctrico. Luego tengo esta película que la recomienda Claudio Naranjo en la obra Dramatis Personae, Tierra de Ángeles. También me parece una película muy acertada para enseñar cómo es el 5 sexual. Entonces, una de las distinciones que explica Naranjo en esa obra entre el 5 social y el 5 sexual transmisor es que mientras que el 5 social pone su ideal en otro mundo, en una esfera que no es terrenal, sino que es supraordinaria, en una esfera que está fuera del orden natural, el 5 sexual, por el contrario, lo que desea es, en palabras de Claudio Naranjo, es como llevar el cielo a la tierra, ¿no? 5 sexual también desea algo extraordinario, pero no algo extraordinario etéreo en otro mundo, sino algo extraordinario concreto en este mundo. Por ejemplo, una persona de confianza y en este personaje el deseo por encontrar algo extraordinario, a diferencia del 5 social, no se va a otro mundo a buscarlo, es aquí, en este mundo, acercar la música a la gente y usar el poder de la música para emanar a las personas. Ahí vería yo el idealismo del humanismo cuando un 5 es sano, ¿no? Normalmente los 5, por la fijación del aislamiento, son personas que se desentienden de los demás. Pero cuando un 5 es sano, demuestra lo contrario, que es un ideal de humanismo, ¿no? Y efectivamente él lo canalizaba a través de la música. También relacionado, ya digo, con la mayor sensibilidad del 5 sexual, en notable contraste con los otros subtipos. Yo diría que desde el punto de vista de la teoría de las alas, el 5 sexual sería el 5 con ala 4, y efectivamente es lo que corresponde a este personaje, ¿no? Es introvertido, pero al mismo tiempo es muy sensible e intenso, y ya digo, ese ideal por llevar lo extraordinario a este mundo, no como el 5 social que lo busca en otro mundo.
Luego tenemos también esta película, Esencia de Mujer. Aquí los protagonistas son el fondo del enagrama en instinto sexual, ¿no? Por un lado tenemos al personaje que interpreta a Al Pacino, este es un 4 sexual, pero luego el personaje que le sirve de lazarillo es un 5 sexual. Entonces aquí también vemos la relación de confianza que desarrolla con el personaje de Al Pacino, ¿no? Como al principio él es cerrado, pero luego con el tiempo se va abriendo y va desarrollando una relación de confianza, le va contando sus secretos, sus problemas personales. Entonces eso es propio del 5 sexual. El 5 sexual de primeras es desconfiado, pero si ve que la otra persona es alguien la que pueda confiar, poco a poco va abriéndose, ¿no? Como efectivamente va haciendo este personaje en esa relación de confianza que establece con el personaje de Al Pacino. Entonces, esta película es un 2x1, ¿no? Porque vemos una película que retrata muy bien a un 4 sexual y a un 5 sexual. Luego, como primer ejemplo de serie, para conocer al 5 sexual, pues he seleccionado al Profesor de La Casa de Papel, para el cual ya realicé en mi canal un análisis sobre este personaje explicando cómo responde a la personalidad 5 sexual, ¿no? Entonces, para quien desee conocer mejor este patrón de personalidad, pues también le animo a que vea el análisis que realicé. Luego, como segundo ejemplo, pues he seleccionado al Doctor House, también es un ejemplo de 5 sexual. Se le nota muy bien las flechas, tanto a las 7 como a las 8. En la flecha 7 se le ve, por ejemplo, en que es un cachondo mental, tiene muchos momentos de ser un bufón, ahí sí sería la flecha con instinto sexual, pero también se le ve la flecha 7 insana, en tanto que es un junkie, es un adicto. Luego a la flecha con el 8 también se le ve en dos sentidos. Por un lado, yo le veo una flecha 8 positiva porque él tiene que luchar contra esa cojera, esa discapacidad. Y él, en muchos momentos en la serie, pues que se ve como ese tema no le deja vivir, pero él siempre decide seguir para adelante. A mí me parece que hay una flecha 8 sana. Y luego también tiene la flecha 8 insana cuando se pone demasiado sarcástico, ¿no? Entonces también me parece un buen ejemplo para ver a este 5 sexual, que es el subtipo del 5 más intelectualmente asertivo. Y finalmente, como ejemplo de 5 sexual, pues he escogido al Sherlock de la BBC. Dado que hay tantísimas versiones de Sherlock Holmes, por ejemplo está la versión de Robert Downey Jr., hay montones de versiones y yo me baso solamente en esta. Yo no hablo del resto de versiones de Sherlock Holmes, porque yo he visto a Sherlock Holmes como un 7, como un 1, como un 5 social, lo he visto como cualquier cosa, ¿no? Entonces, el Sherlock de la BBC es un 5 sexual. Entonces, esta es la serie que yo voy a recomendar como última serie, donde particularmente se le ve la pasión satélite de la confianza en su relación de confianza con su amigo Watson. Recuérdese lo que decía al principio sobre el 5 sexual, que puede relacionarse con el mundo a través de una sola persona. Esto es cierto de Sherlock a propósito de su amigo de confianza Watson. Esa confianza, ya digo, que no tiene por qué ser solamente una relación amorosa de pareja. Esa confianza también puede ser un maestro espiritual o puede ser un gran amigo de confianza. Y luego también se le ve la transmisión de inteligencia, ¿no? Que es lo que hace el 5 sexual más que cualquier otro de los subtipos del enagrama, ¿no? Del mismo modo que en el 8 sexual pues vemos la transmisión de poderío, o en el 7 sexual la transmisión de estimulación y de buen humor, pues en el 5 sexual una de las cosas que resaltan es la transmisión de su inteligencia, como efectivamente hace tantas veces este personaje. Con esto llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por tu atención. Por favor, déjame un like para apoyar el canal y que me ayude a que llegue a más gente. Aquí tenemos la representación que hacía el artista El Bosco sobre los pecados capitales y en este caso sobre la pasión de la avaricia, ¿no? Entonces lo pongo aquí como curiosidad. En principio no tengo pensado continuar este vídeo con otros eneatipos, dado que como yo soy un eneatipo 5, yo dedico mi tiempo principalmente a ver películas o series sobre otros eneatipo 5, entonces no poseo un conocimiento tan exhaustivo de los 9 eneatipos para hacer un vídeo tan extenso como este para cada uno de los 9, ¿no? Sin embargo, me veo capaz de hacer algunos otros, pero
eso va a depender del éxito que tenga este vídeo. Entonces, si veo que este vídeo tiene buena acogida, si veo que gusta, entonces me plantearé la posibilidad de hacer vídeos más o menos tan extensos como este sobre otros enatipos. Aunque ya digo que no sé si voy a ser capaz de hacerlo para los 9, porque no para cualquier enatipo yo podría hacer una presentación tan larga, simplemente porque no he dedicado tantas horas de mi vida a ver series donde los protagonistas sean treses o doses, etcétera, ¿no? Yo, como soy un 5, inevitablemente tengo el sesgo de que a mí me gusta ver películas o series donde aparezcan 5 como protagonistas o al menos como personajes relevantes, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu atención. Espero que este vídeo haya sido instructivo para los enatipos 5 que quieran ver películas sobre sus mismos subtipos, o para cualquier persona en general que desee profundizar más en cómo es el enatipo 5. Pues no solamente he proporcionado, ya digo, películas sueltas, sino que las he categorizado en función de los sesgos instintivos, ¿no? Para que también se pueda ser más específico. Muchas gracias de nuevo por tu atención y por favor no te olvides de dejarme un like.